Buenas tardes, aquí estamos nuevamente para continuar en el espacio Siempre Literatura de la ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, espacio virtual de lectura en voz alta. Esta semana nos toca acompañar, iniciar un desafío con la lectura de la segunda parte de la novela indigenista de Rosario Castellanos, a quien ya vienen conociendo desde hace varias semanas, ampliando información que contiene que comparte la página de la facultad, muchas veces en su portada y en el espacio de extensión Ronda Lectora. Especialmente vamos a iniciar la lectura de la segunda parte, que es, dicen, la parte más cruda de la novela. Podríamos decir que es la parte más histórica de la novela, donde la novela se para claramente en el gobierno de Cárdenas, en la reforma agraria y en el reparto de las tierras a los indígenas que la trabajaban en ese periodo. Por lo cual hay un cambio de narrador, que en la primera parte que hemos leído es la niña, la propia Rosario Castellanos, su mirada, su infancia, su sincretismo, su conexión con los indígenas y con su nana. Y en este caso, la segunda parte, al tomar esta perspectiva de este narrador en tercera persona, se mete en la injusticia, en los problemas sociales, en la violencia, de un modo diferente, ¿no? Que ofrece un nuevo desafío o la creación de un lector, una lectora particular, íntimamente para afrontar esta propuesta de la segunda parte de Balún Canán de Rosario Castellanos. La segunda parte tiene un epígrafe de Chilam Balam, que es un libro maya, ustedes saben, un libro que ha tenido muchas escrituras, que es de escritura mixta, porque fue escrito por algunos clérigos durante la conquista, recuperó lo que oía, por lo tanto tiene grafía europea y contenido maya, y encierra claves de la cultura maya. El libro se fue de alguna manera traduciendo y editando. Nosotros tenemos la cita aquí de Chumayel, que es un material que un obispo tomó a principios del siglo XIX y que de alguna manera hacia principios del siglo XX tomó la forma en que después se ha podido citar. También tiene un estudio crítico importante que tiene que ver con Mendoza, que hizo el filósofo Enrique Dussel, que es un estudioso ¿no es cierto?, del americanismo, del latinoamericanismo, si podríamos decir. Nosotros lo vamos a leer y vamos a iniciar esta segunda parte de esta semana de Balún Canán, Siempre Literatura, la ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono. Chilam Balam. Esto es lo que se recuerda de aquellos días. Fíjense que utiliza esta estrategia, de que esta historia hubiera podido quedar de esta manera también inscripta en los libros del Chilam Balam, como tantas claves de la cultura maya. Y con esto hace una contribución a la novela que excede el ámbito de la percepción de la niña y nos da una perspectiva diferente que la hace aún más profunda, más problemática, no más problemática, sino más dura, ¿no? más cruda, más bien sería cruda la palabra. Problematiza, quiero decir, aquello que pudiera estar instalado, a esto me refiero con problemática, en la facilidad que en la primera parte la empatía con la niña nos lleva a comprender los fenómenos, las injusticias, ¿no? Esto que decíamos, a estar de ese lado sin que haya alegato sobre el lugar correcto. Sin embargo, aquí toda esta información nos va poniendo cada vez más conectados con la gran injusticia de Comitán, de Chiapas y de México en su conjunto. El viento del amanecer desgarra la neblina del llano, suben, se dispersan los jirones rotos mientras silenciosamente va desnudándose la gran extensión que avanza en hierba húmeda, en árboles retorcidos y solos, hasta donde se yergue el torso de la montaña, a donde espejea el río Yatate. El río ya lo conocemos porque ellos tuvieron que atravesarlo cuando llegaron hasta aquí. El río estaba desbordado, esa información trajo también consecuencias. En el centro del llano está la casa grande, construcción sólida, de muros gruesos, capaces de resistir el asalto.
Las habitaciones están dispuestas en hilera, como por un arquitecto no muy hábil. Son oscuras, pues la luz penetra únicamente a través de las estrechas ventanas. Los tejados están ennegrecidos por la lluvia y el tiempo. Los 3 corredores tienen barandales de madera. Desde allí César señalaba a Ernesto los corterizos que servían de cocina y trojes, y al lado contrario de la majada, los corrales. Estos corrales los mandó a hacer la abuela Josefa, cuando por su edad ya no podía salir al campo. Sentada en el corredor, vigilaba las hierras, el ganado se contaba ante su vista. Era desconfiada, ¿y quién no? Los administradores son una partida de sinvergüenzas. El último que tuvo está todavía refundido en la cárcel. Después del copioso desayuno, en esta hora fresca, nueva de la mañana, cuando todos, cada uno en su puesto, comenzaban a cumplir los quehaceres con una precisión perfecta, César era feliz y se sentía inclinado a la benevolencia, aun con aquellos que habían intentado arrebatarle su felicidad, como ese hombre, por ejemplo. Fíjense que también esta parte trabaja los adultos, los personajes adultos, ¿no? Nos permite comprender más allá de esta empatía con la niña, sobre todo su papá, su mamá, sus tías, el entorno adulto. Interesante, ¿no? Como Rosario trabaja en estos dos planos, con estos dos ángulos de análisis y de experiencia y de sentimientos. La felicidad del padre, en donde radica, ¿no? Este patriarca de los Argüello. Por poco me deja en la calle. Yo estaba en Europa muy joven, me mandaron, como a todos los hijos de familias pudientes en Comitán, a estudiar una carrera. No tengo cerebro para esas cosas y no alcancé ningún título. Pero cómo me divertí, imagínate. A esa edad, con dinero de sobra y en París, imagínate, perdón, ¿no? Se me fue el argentino. Imagínate a esa edad con dinero de sobra y en París. Mientras mis padres vivieron, todo marchó muy bien. Pero después vino la mala época y ya no pude sostenerme. El administrador, con el pretexto de la bola revolucionaria, me estaba haciendo las cuentas del gran capitán. Regresé, o sea, lo estaba engañando, ¿no? Regresé apenas a tiempo para salvar el rancho. A Ernesto no le interesaban los asuntos de negocios, no entendía de qué estaba hablando su tío, hipotecas, embargos, demandas. ¿Y le fue fácil aclimatarse de nuevo en Chiapas después de haber vivido en el extranjero? Tú no sabes lo que se extraña a la tierra cuando está uno lejos. Hasta en el mismo París hacía yo que me mandaran café, chocolate, bolsas de pozol agrio. No cambiaría nunca Chactajal por ninguno de los Parises de Francia. César no era de los hombres que se desarraigan. Desde donde hubiera ido siempre encontraría el camino de regreso, y donde estuviera siempre sería el mismo. El conocimiento de la grandeza del mundo no disminuía el sentido de su propia importancia, pero naturalmente prefería vivir donde los demás compartían su opinión, donde llamarse Argüello no era una forma de ser anónimo, donde su fortuna era igual o mayor que la de los otros. Ernesto estaba entrando por primera vez en la intimidad de uno de los hombres a quienes tanto había envidiado y admirado desde lejos. Bebía ávidamente cada gesto, cada palabra, el apego a las costumbres, la ignorancia tan impermeable a la acción de los acontecimientos exteriores, le parecieron un signo más de fuerza, de invulnerabilidad. Ernesto lo sabía ahora, su lugar estaba entre los señores, era de su casta. Para ocultar la emoción que este descubrimiento le producía, preguntó, mostrando el edificio que se alzaba a cierta distancia frente a ellos. ¿Esa es la ermita donde rezamos anoche? Sí. ¿Te fijaste que la imagen de Nuestra Señora de la Salud es un bulto? La trajeron de Guatemala a lomo de indio. Es muy milagrosa. Hoy estuvieron tocando la campana desde antes que amaneciera. Para despertar a los peones, mi padre me decía que antes, cuando los indios oían las campanadas, salían corriendo de los jacales para venir a juntarse aquí, bajo la ceiba. El mayordomo los esperaba con su ración de quinina y un fuete en la mano, y antes de despacharlos a la labor les descargaba sus buenos fuetazos. Acá empieza, como les digo, la crudeza. Este relato
porque además César está identificado con ese relato, añora, fíjense cómo lo dice, me decía que antes, ¿no? Ese antes encierra un espacio inmenso, porque también es un pasado de injusticia, que era para los argüellos un pasado privilegiado. Entonces empieza acá el relato de ese pasado que es muy crudo. El mayordomo los esperaba, y antes de despacharlos, les descargaba sus buenos fuetazos. No como castigo, sino para acabar de despabilarlos. Y los indios se peleaban entre ellos, queriendo ganar los primeros lugares, porque cuando llegaban los últimos, ya el mayordomo estaba cansado y no pegaba con la misma fuerza. Ahora ya no se hace así. No, ya no. Un tal Estanislao Argüello prohibió esa costumbre. ¿Se acuerdan que ya tuvimos, no? Los ancestros, cómo fueron modificando las reglas. ¿Por qué? Él decía que porque era un hombre de ideas muy avanzadas, pero yo digo que porque notó que a los indios les gustaba que les pegaran y entonces no tenía caso. Pero lo cierto es que los otros rancheros estaban furiosos. Decían que iban a cundir el mal, que iba a cundir el mal ejemplo y que los indios ya no podían seguir respetándolos si ellos no se daban a respetar. Entonces los mismos patrones se encargaron de la tarea de azotarlos. Muchos indios de Chactajal se pasaron a otras fincas porque decían que allí los trataban con mayor aprecio. ¿Y don Estanislao? En sus 13 los vecinos querían perjudicarlo y picaron pleito por cuestiones de límites, pero toparon con pared. El viejo era un abogado muy competente y los mantuvo a raya. Fue hasta después, en el testamento de mis padres, que Chactajal se partió. Una lástima, pero con tantos herederos no quedaba más remedio. Usted no tiene de qué quejarse, le tocó el casco de la hacienda. Es que soy el mayor. También me correspondía a la indiada para desempeñar el trabajo. Conté los jacales, hay más de 50, dice Ernesto, ¿no? Este diálogo que es epifánico para Ernesto. Muchos están abandonados, dicen que el primer argüello que vino a establecerse aquí encontró una población bien grande. Poco a poco ha ido mermando las enfermedades, hay mucho paludismo y disentería, diezman a los indios, otros se desperdigan, se meten al monte, se huyen. Además yo regalé algunas familias a los otros argüellos, bien contadas, no alcanzan ni a 20 las que quedaron. Miró el caserío, solo de algunas chozas brotaba humo, en las demás no había ningún signo de estar habitadas. Los jacales vacíos se están cayendo. Tú pensarás que tienen razón los que dicen que este es el acabose, porque eres nuevo y no tienes experiencia. ¿Cuántas veces pusimos el grito en el cielo por motivos más graves? Pestes, revoluciones, años de mala cosecha, pero viene la buena época y seguimos viviendo aquí y seguimos siendo los dueños. ¿Por qué no iba a ser igual ahora? Precisamente ahora que Ernesto había llegado, esto ya lo dice el narrador, ¿no? Tenía derecho a conocer la época de la abundancia, de la despreocupación, también él como todos los argüellos. ¡Wow! Un querén venía de la caballeriza jalado por el cabestro, 2 bestias briosas, ligeras, ensilladas como para las faenas del campo. César y Ernesto descendieron los escalones que separan el corredor de la majada, montaron y a trote lento fueron alejándose de la casa grande. El querén corría delante de ellos para abrir el portón y dejarles paso libre. Todavía cuando iban por la vereda que serpentea entre los jacales, su paso despertaba el celo de los perros, flacos, rascándose la sarna y las pulgas, ladrando desaforadamente. Las mujeres que molían el maíz, arrodilladas en el suelo, suspendieron su tarea y se quedaron quietas, con los brazos rígidos como sembrados en la piedra del metate, con los senos flácidos colgando dentro de la camisa. Y los miraron pasar a través de la puerta abierta del jacal o de la rala trabazón de carrizos de las paredes, los niños desnudos, panzones, que se revolcaban jugando en el lodo, confundidos con los cerdos, volvían a los jinetes su rostro chato, sus ojos curiosos y parpadeantes. Ahí están las indias a tu disposición, Ernesto, a ver cuándo una de estas criaturas resulta de tu color. Esto es horrible, ¿no? Van a ver, durísimo, de maltrato. A Ernesto le molestó la broma porque se consideraba rebajado al nivel de los inferiores. Respondió secamente: tengo malos ratos, pero no malos gustos, tío. Eso dices ahora, espera que pasen unos meses para cambiar de opinión. La necesidad no te deja escoger, te lo digo por experiencia. Usted
¿Qué te extraña? Yo, todos, tengo hijos regados entre ellas. Les había hecho un favor, las indias eran más codiciadas después, podían casarse a su gusto. El indio siempre veía en la mujer la virtud que le había gustado al patrón. Esto, chicas, es durísimo. Me recuerda la primera vez que lo leí. Y los hijos eran de los que se apegaban a la casa grande, de los que servían con fidelidad. Ernesto no se colocaba para juzgar del lado de las víctimas, no se incluía en el número de ellas. El caso de su madre era distinto, no era una india, era una mujer humilde del pueblo, pero blanca, y Ernesto se enorgullecía de la sangre de Argüello. Los señores tenían derecho a plantar su raza donde quisieran. El rudimentario, el oscuro sentido de justicia que Ernesto pudiera tener quedaba sofocado por la costumbre, por la abundancia de estos ejemplos que ninguna conciencia encontraba reprochables, y además por la admiración profesada a este hombre que con tan insolente seguridad en sí mismo cabalgaba delante de él, como deseoso de ayudar, guardando el secreto. Preguntó: ¿Doña Zoraida lo sabe? Bueno, este momento del narrador es brutal por el racismo, ¿no? Es decir, su mamá era blanca, hacia la hegemonía blanca, y todos los racismos. Es interesante, y en esta coyuntura en la que estamos con un debate sobre el racismo fuera de la ronda lectora, trabajar y comprender el nivel del racismo, de todos los racismos, ¿no? Del cual, por supuesto, no estamos exentos, ni los argentinos, ni los mexicanos, y impactante, ¿no? La culpa, me acuerdo de Amelino Tom, de ser blanca, ¿no? Una culpa que uno tiene por portar un rostro blanco, por hacerse responsable de la hegemonía, la supremacía, de ser blanco. Y esto es lo que está descubriendo Ernesto, ¿no? Es decir, la madre finalmente, acá la bastardía supuesta, que al principio fue un tema de presentación, él la considera un honor. Fíjense esto de que aún la india que era elegida para ser violada por el patrón, terminaba teniendo al estar tutelada por el gusto del patrón, tenía derecho después a un casamiento superior dentro de su propia raza. Esta parte, como dije al principio, es cruda, crudísima, así que hay que estar fuerte y lúcido para poder aceptar y además encontrar la voz de Rosario filtrada en este narrador, que nos va también guiando hacia dónde mirar, qué comprender, a qué prestarle atención, ¿no? Con todas las miradas de Rosario, ¿no? La mirada social sobre el pobre, la mirada racial, ¿no es cierto?, la inferioridad racial, y después el machismo, ¿no? O sea, que ella es capaz de ver las injusticias en los tres planos, ¿no? La clase, la raza y el género. Lo de Rosario es inmenso en ese sentido, en una obra escrita en el 57, donde ella se detiene a través de esta estrategia de los dos narradores, la niña narradora y el otro narrador, a poder ver todas las formas de marginalidad, de injusticia, de privilegio, y en este capítulo ya quedaron presentadas. Fíjense, con unas pocas páginas ya tenemos a una Rosario que ha calado hondo en la forma en que las capas sociales legitiman, naturalizan y se jactan de la injusticia, tanto César como el propio Ernesto, que supuestamente venía de un cierto lugar marginal porque era un sobrino bastardo, y sin embargo rápidamente se siente blanco y entra a poner en juego una cierta honra blanca, ¿no? Una tradición también altamente española, y nos interpela en todos sentidos, nos saca completamente de nuestros esquemas, ¿no? Por eso aprovecho el momento que ya hice una pequeña pausa, así como les traje materiales de youtubers para que vieran a Amelino Tom. Ya ahora ustedes que están independizadas, autonomizadas por la virtualidad ya de todos estos meses, pueden buscar en YouTube y van a encontrar youtubers de todas las edades, sobre todo jovencitas, y eso es interesante para nosotras, que analizan la obra de Rosario Castellanos, que la miran, la explican. Ustedes van a ver materiales que a veces duran 1 minuto, 2 minutos, como son los materiales contemporáneos que hacen las youtubers, y se van a encontrar para complementar, más allá de que la semana pasada se han encontrado con la voz de Elena Poniatowska, ¿no es cierto?, que ha sido, bueno, premio Cervantes, una escritora máxima,
de México, a su vez que blanca, y también en este conflicto de ser blancas frente a la injusticia racial. Y ahora también pueden complementar esta forma de leer que hacen las youtubers, que en 2 minutos, en 3 minutos explican la novela totalmente, y eso es interesantísimo, y ustedes ya están en recondiciones de poder hacerlo. Bueno, voy a cerrar esta parte donde este cuento sobre la relación que César tenía con las indígenas, que para Ernesto es una sorpresa, le pregunta, ¿no? Doña Zoraida lo sabe, la esposa, y que va a empezar otra faceta también crítica a Rosario sobre la moral, la doble moral, la triple moral y la aceptación de las mujeres reproductoras de los patriarcados, que a su vez son sumidas en reglas que tienen que aceptar. Pero su complicidad era innecesaria. ¿Qué? Lo de mis hijos, dice él. César, por supuesto. Habría necesitado ser estúpida para ignorar un hecho tan evidente. Además, toda mujer de ranchero se atiene a que su marido es el semental mayor de la finca. ¿Qué santo tenía cargado Zoraida para ser la única excepción? Por lo demás, no había motivo de enojo. Hijos como esos, mujeres como esas, no significan nada. Lo legal es lo único que cuenta. Habían dejado atrás el caserío, una vegetación de arbustos, rastreros, hostiles, flanqueaban la vereda. Las espinas se prendían al género grueso de los pantalones, rayando la superficie lisa de las polainas de cuero. César espoleó levemente su caballo para que trotara con mayor rapidez hasta donde la maleza se despejaba. Este es el potrero del panteón, lo llaman así porque cuando estábamos posteando para atender las alambradas, se encontró un entierro de esqueletos y trastos de barro, un gringo loco que andaba por aquí disque cazando mariposas. Ah, sí, ese que le pusieron de apodo Mr. Pespen. Pero qué mariposas, lo que buscaba ha de haber sido petróleo, o minas, o algo por el estilo. Bueno, pues ese Mr. Pespen se entusiasmó con el hallazgo, quería que siguiéramos haciendo excavaciones porque los libros dicen que todo este rumbo es zona arqueológica y podíamos descubrir ruinas muy importantes. Pero la única ruina iba a ser la mía si descuidábamos el trabajo para dedicarnos a abrir agujeros. Cuando Mr. Pespen vio que no iba yo a cejar, estuvo dale y dale, pidiéndome unos papeles que tengo en la casa de Comitán y que escribió un indio, que los escribió un indio, y en español para más lujo. Miren, acá está. Acá van a ver cómo se conecta con el epígrafe, ¿no?, del Chilam Balam, y cómo se hace esta suerte, ¿no?, de conexión, de relevamiento y reconocimiento de esta escritura maya, ¿no? Y en español, para más lujo, mi padre mandó que los escribiera para probar la antigüedad de nuestras propiedades y su tamaño, estando como están las cosas. Tú comprenderás que yo no iba a soltar un documento así, por interesante y raro que fuera. Para consolar a Mr. Pespen tuve que regarle los tepalcates que desenterramos. Se los llevó a Nueva York y desde allá me mandó un retrato. Están en el museo. ¿En qué momento? Histórico, totalmente histórico, ¿no? Cómo se encontraron estas escrituras. El problema de la escritura en español, ¿no? Los libros mayas están escritos en español. Todo el trabajo que va a desarrollar Mariátegui sobre el problema del lenguaje. Continuaron cabalgando. Ante ellos se tendía la pradera de zacatón alto, mecido por el viento. Apenas sobresalía la cornamenta y el dorso de las reses que pasaban diseminadas en la extensión. Así que estos potreros son recientes. Sí, los mandé a hacer yo. Acá dice César, no tanto por el lugar, hay otros más apropiados, sino para poner mojones que dividieran mi parte de la de los otros dueños. ¿Por qué rumbo quedaba la parte de mi padre? Tu padre recibió la herencia en dinero, nunca trabajó aquí. Es lo que yo he dicho siempre, el dinero no rinde, no puede durar. Lo despilfarró en menos que te lo cuento, malos negocios, parranda, cuando murió estaba en la quiebra. Acá también la fortuna burguesa que se hace trabajando, empiezan a perfilarse, a dibujarse estas cuestiones sociales, y la herencia de la tierra, ¿no? En momentos de Cárdenas, cuando la tierra se está repartiendo también a los indígenas que la trabajan. Si hubiera tenido tiempo, dicen que era un hombre muy listo, habría podido rehacerse, de no ser por ese desdichado accidente. César dirigió a Ernesto una rápida mirada de reojo. ¿El muchacho hablaba así por ingenuidad o por cálculo?
Releo lo que dice: si hubiera tenido tiempo, si no hubiera sido por el accidente, el padre tenía las virtudes para rehacerse. Piensa Ernesto. Y le dice el tío César: no fue un accidente, fue un suicidio. Ernesto sofrenó su caballo. Había oído ese rumor, pero nunca le pareció digno de crédito, y ahora la brutalidad de la afirmación lo aturdía. ¿Matarse? ¿Por qué? Estaba hasta el cuello de compromisos y sin manera de solventarlos. Pero acababa de casarse con una mujer muy rica en Grajales de Chiapa. Ella no quiso soltar ni un centavo para ayudarlo. Maldita. Descubrió que Ernesto solo se había casado con ella por interés. La tierra calentana no son tan mansas como nuestras mujeres. No se lo pudo perdonar, pero después ya viuda, ella misma fue a buscar a los acreedores para pagarles. Murió intestado. Dejó una carta con sus últimas recomendaciones. ¿No hablaba de mí? No. ¿Por qué? Porque soy su hijo. No eres el único, además, nunca te reconoció. César había pronunciado estas palabras sin ánimo de ofender, pero él era tan natural el comportamiento de su hermano que no se preocupaba siquiera por encontrarle un atenuante, una disculpa, pero si se hubiera vuelto a ver tras de sí, habría encontrado el rostro de Ernesto con una marca purpúrea como si acabaran de abofetearlo. Todo él, temblando de cólera, no podía contradecir la aseveración de César. No era cierto que perteneciera a la casta de los señores. Ernesto no era más que un bastardo de quien su padre se avergonzaba, porque los consejos de su madre y sus propios deseos, su propia necesidad, fue despedido con una moneda como si fuera un mendigo. Y a pesar de todo, él habría querido a ese hombre que nunca consintió en ser para su hijo más que un extraño. Ernesto se sublevaba con esa debilidad de su corazón con la que probaba el cinismo de su padre, la indiferencia, la facilidad con que se despojaba de las responsabilidades. Le alegró saber la noticia del matrimonio de su padre y que la novia fuera una mujer calentana que lo hubiera dejado morir. Habían llegado hasta un corral pequeño. Chan, 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 chan. Bueno, aquí vamos a dejar por esta semana en el corral pequeño. Hemos tenido una gran revelación, que además pone los cuerpos, ¿no?, a qué clase pertenecen, cómo se sienten, qué causa, ¿no? Acá ha quedado este suspenso bien pronunciado en este andar donde el padre de la pequeña le muestra a Ernesto, y ahí es donde se va a tener que levantar la escuela, ¿verdad? Así que la segunda parte, además, no está dividida en capítulos breves o en episodios, como habíamos dicho, como la primera parte y la última, así que nos desafía un poco a hacer los cortes y a retomar, pero de eso sabemos mucho todas las participantes de la ronda lectora, en este caso Siempre Literatura, espacio virtual de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, confío en que les haya gustado lo que comentó Elena Poniatowska y que se metan, naveguen por la internet y se encuentren con youtubers mexicanas que hablan también de Rosario Castellanos. Y yo una vez más les doy muchas las gracias por acompañarme en esta virtualidad, tanto como a las autoridades de la facultad y a la gente de extensión, ¿no? Realmente a Natalia y Marcela, que están siendo tan generosas para colaborar para que la ronda lectora llegue a todas. Acuérdense, escriban, cuenten, digan cómo se sienten, qué les parece. He recibido hermosos comentarios y preguntas y agradecimiento. Yo también estoy agradecida a haber elegido y haber podido estar presente con esta novela Baluncanán de Rosario Castellanos, una novela extraordinaria, conmovedora, literariamente muy moderna y con contenidos que hoy además siguen siendo muy provocadores, perturbadores, para tomar conciencia de la injusticia. Así que bueno, las veo la semana que viene. Muchas gracias.